buenos días o tardes. Pues estamos de regreso ya después de un rato de ausencia. Hoy nos animamos, otra vez pudimos tener el tiempo de coincidir para iniciar nuevamente con los podcasts y con nuevos temas que tenemos planeados y que con la intención de también de profundizar en algunas ideas, de aclarar otras, de tener como más profundidad en temas que han sido muy complejos y que de alguna manera también nos han ido preguntando en algunos comentarios que pues no hemos tenido la oportunidad de acercarnos o tener como esta retroalimentación más profunda en cuanto a la información que hemos como compartido por estos medios, y queremos también seguir teniendo temas controversiales, ¿no? Como el tema de hoy, pero pues antes de eso pues vamos a hacer unos pequeños acercamientos a los podcasts anteriores, invitando también a quienes recién se han sumado a escuchar estos y a contribuir también con sus ideas, con sus comentarios, que a nosotros pues nos parecen muy importantes y que siempre generan esta comunidad que me parece importante, que es la de escuchar y ser escuchados, ¿no? Entonces, en este acercamiento a tener esta comunidad de gente que busca una opinión diversa y diferente y que está dispuesta pues también a abrirse a cosas tanto profundas filosóficamente como socialmente, ¿no? Entonces, pues, Abraham, nos platicas un poquito de... Pues hola a todos, nos da mucho gusto volver a estar en este espacio, retomar este proyecto que habíamos pausado por algún tiempo. Esperamos que esta pausa nos haya servido también para refrescar perspectivas, para adquirir perspectivas nuevas, para poder enfocar de otra manera algunos temas, para enfocar nuevos temas, y también nos gustaría intentar un poco dejar que el podcast tenga más un carácter un poco más espontáneo, porque a veces hemos sentido que siempre, a pesar de que lo hemos hecho ya varias veces, más de un par, a veces el estar frente a los micrófonos o a las cámaras siempre como que condiciona, ¿no? Eso también es algo interesante reflexionar, como ciertas condiciones tecnológicas incluso pueden cambiar la forma en la que uno se está expresando, ¿no? Pero bueno, sobre todo para quienes están viendo esto por primera vez, pues quisiéramos invitarlos a que revisaran también cómo empezó el proyecto desde los primeros episodios que teníamos hasta los últimos. Realmente toda la parte de 2021 prácticamente lo tuvimos con invitados muy interesantes y donde abordamos muchísimos temas que pues creemos que son interesantes de conocer, ¿no? Desde perspectivas educativas como la Waldorf, tenemos ahí dos episodios sobre la pedagogía Waldorf, en voz de la maestra Isabel Fenelón, una persona con muchísima experiencia en este campo. También hablamos, el último fue sobre la antroposofía, que es lo que fundamenta esta pedagogía, pero bueno, no nada más está enfocado a la parte pedagógica. Hablamos sobre la lucha social desde la perspectiva de un profesor que salió de las escuelas rurales, que sabemos que tienen una tradición en la lucha social muy importante. También y hablamos de temas muy muy diversos, ¿no? Desde el café, uno también muy interesante. También algunas perspectivas sobre la muerte por parte de una persona que lee registros akáshicos. Y bueno, también tuvimos un podcast con la colaboración de un amigo, el doctor José Colastra, muy muy interesante, a quien también los invitamos a que lo sigan él tiene varios proyectos. De hecho él también está haciendo un curso que se puede también acceder a él por medio de plataformas digitales. Entonces ha habido muchísimas cosas, y creemos que pues vale la pena también escucharse, y los invitamos también a que revisen eso, ¿no? Sí, y también pues que queremos que estos nuevos episodios sean un poquito menos filtros a la hora de comunicarnos, ¿no? También pues los invitamos a quedarse a escuchar esta perspectiva, esta opinión que va a ser muy propia, pero que no deja de ser pues una opinión personal nuestra,
que digo, tratamos de informarnos lo más posible y tratamos también de ser un poquito imparciales, pero pues que hasta ahorita nos habíamos contenido con ciertos temas, claro. Y sí hemos sido muy cuidadosos a la hora de abordar ciertas temáticas que terminan siendo muy controversiales, pues como las percepciones del alma, el tema también de los falsos gurús que tocamos, que fuimos, bueno, ese fue un poquito con menos filtros, pero en general que hemos tocado estas ideas diferentes y hemos permutado mucho entre el cristianismo, el judaísmo, el budismo y estas nuevas, también las nuevas religiones y los nuevos conceptos de socialidad, ¿no? Y entonces en este nuevo podcast que estamos hoy grabando, pues nos toca abordar el tema de control social. Sí, pues creo que una cosa que podemos ver muy, muy claramente, también en parte gracias a estas posibilidades, que son posibilidades realmente nuevas, donde personas que no estábamos dedicados, que no teníamos acceso a estudios de televisión, a noticieros. Las redes sociales han posibilitado también el surgimiento de este tipo de espacios de expresión, ¿no? Entonces, la información, indudablemente, eso es y aquí es donde podemos empezar a entrar en el tema, ¿no? Pareciera ser, aunque también pareciera ser que pasan las dos cosas al mismo tiempo. Por un lado, tenemos la posibilidad de hacer llegar información con mucha más facilidad, pero al mismo tiempo se ha creado la sensación de que también la información está más controlada, ¿no? Lo vemos todos los días por ejemplo, en las mañaneras, ¿no? O sea, donde parece ser que el presidente todos los días habla de que hay una prensa que manipula la información. Y esa prensa a la que se refiere el presidente también sostiene que el presidente manipula la información. Todos hemos oído esta famosa frase de los otros datos, ¿no? Y entonces podemos empezar a ver que surge una cantidad de información que está circulando y nos damos cuenta que efectivamente en nuestras sociedades existen mecanismos de control, ¿no? Digo, nada nuevo, o sea, de hecho es parte central del pensamiento de pensadores como Foucault, que han hecho análisis, que hicieron, ¿no? En el caso de Foucault, análisis muy, muy precisos, muy detallados de los mecanismos de control de la sociedad, particularmente la sociedad occidental, en la época a la que Foucault le tocó hacer el análisis. Y bueno, él nos mostró claramente cómo incluso cosas aparentemente neutrales y aparentemente sin fines de ser un mecanismo de control, como podía ser la educación, la universidad, las instituciones de conocimiento, ellas también ejercían un tipo de control social, es decir, creaban normas, creaban patrones, moldes, esquemas sobre los cuales se podía constituir un sujeto, y ese sujeto se podía constituir en ciudadano de un determinado tipo de país, de sociedad, de construcción, ¿no? Pero había también mecanismos de control, ¿no? Había una cierta forma de producir, hay una cierta forma de producir, una cierta forma de consumir, una cierta forma de movilizarse, una cierta forma de incluso una cierta forma de pensar, ¿no? Que ahora ha estado cambiando. Usualmente si yo con mis credenciales absolutamente alejadas para hablar de este tema, me paro, pues nadie me iba a prestar un micrófono siquiera, ¿no? Es decir, tú de qué vas a hablar sobre las teorías en controles. Tú, si quieres, habla de las notas musicales o del piano, ¿no? Una cosa así. Pero bueno, ¿no? Hoy esto pasa para bien y para mal, ¿no? Y bueno, a mí me interesaría poner como en la mesa esta reflexión. Pasa para bien, pero también pasa para mal, ¿no? Ok, sí, y bueno, acá hay este tema del control también nos permite abordar los ideales de cada percepción que se están teniendo, ¿no? Digo, al final, quien intenta detener las maneras de control, también está de alguna manera intentando controlar el mecanismo que está surgiendo, ¿no? En gran medida nos pasó en el 2020, a principios del 2020,
cuando se desataron una serie de, bueno, aquí en Puebla y también me parece que en la UNAM, una serie de manifestaciones estudiantiles exigiendo como, este, Seguridad, ¿no? ¿no? Sí, Y es sí. donde nos ponemos a pensar y ciertas circunstancias que nos acercan al análisis real de qué es la libertad y hasta dónde se mide, ¿no? Porque de alguna Claro. manera yo recuerdo los pliegos petitorios que se hacían, ¿no? En realmente lo que se busca, lo que los estudiantes buscábamos en aquel entonces era pues cámaras de seguridad, más policía, Claro. mejor vigilancia, con la condicionante de pues tener más seguridad para que las circunstancias que se dieron en aquel entonces del asesinato de algunos estudiantes no se volviera a repetir. Pero pues en condiciones reales, cuando la policía, que ha pasado en muchos países actualmente con esto del Green Pass, tiene este control, este nivel de absoluto poder, llegan a puntos de limitar o restringir la movilidad por esta realidad misma, ¿no? Que los ciudadanos mismos exigimos, ¿no? Entonces es la espada de doble filo, ¿no? En la que en la que entramos y Claro. entramos en el círculo del control social. ¿Cuál es este círculo del control social? En el que yo exijo seguridad para que el gobierno me dé esa seguridad inmediata, porque además hay otras maneras de llegar a esa seguridad, pero pues obviamente no son inmediatas, para que me den esa seguridad inmediata, lo que hacen es establecer mecanismos de control, ¿no? Pero cuando estos mecanismos de control se sobreponen a lo que nosotros llamamos libertades individuales, que es lo que ha pasado a lo largo de estos meses de pandemia, o dijera con mi querido amigo Colastra, plandemia, cuando estos mecanismos se extienden sobre las libertades individuales, entonces ya no es seguridad, sino es control. Y entonces tengo la espada de doble filo. Lo que pido al final termina siendo también una condicionante para lo que voy a vivir, ¿no? Y eso es justamente también de los mecanismos que Foucault mismo entraba, ¿no? Claro, sí, este ejemplo de las protestas que hubo de estudiantes y de los pliegos petitorios es muy interesante y además es muy paradójico, o sea, y creo que puede ilustrar muy bien esta entrada a que en realidad esto de la libertad y del control o sea, es una línea muy delgada y uno es una cara del otro, ¿no? Claro. Porque muchos de estos mecanismos que pidieron los estudiantes, a mí me tocó estar en las comisiones que trataban de pues abrir el diálogo con los pliegos petitorios y todo, pero muchas de estas condiciones habían sido echadas eh, años atrás, justamente porque los estudiantes decían que se estaba controlando el acceso, que no se podían poner cámaras o sea, que todos eran mecanismos de vigilancia, ¿no? Pero lo podemos ver también en este tipo de cosas donde existen fraccionamientos, donde la gente se encierra en sus fraccionamientos, no solamente en eso, ¿no? Podemos ver cómo la gente hace pequeñas celdas para proteger sus ventanas, ¿no? Entonces, ahora tienen barrotes. Los pueden adornar más bonitos, menos bonitos, como sea, pero hay un momento, me parece que debió haber habido un momento particular, ¿no? También donde uno podía ver todas las ventanas con barrotes, ¿no? Como parte de este juego entre, bueno, me protejo porque quiero la libertad de estar protegido y entonces en mi libertad de estar protegido quiero hacer estos mecanismos que al mismo tiempo controlen otro tipo de flujos, ¿no? De personas, de información, de lo que uno quiera, ¿no? Y bueno, yo Bueno, pero quisiera... antes de que entres esa, me recordó la frase de Facundo Cabral: el conquistador, por cuidar su conquista, se transforma en esclavo de lo que conquistó. Claro, siempre este juego me parece que cuando hablamos de sociedades de control, que habla mucho Foucault, por ejemplo, que hoy se dice muchísimo, es que estamos en una sociedad donde estamos controlados, el Big Data nos está observando, saben perfectamente qué decimos, los bancos tienen datos biométricos, los celulares tienen GPS donde se puede vender esa información. Bueno, todos sabemos que el Big Data es una manera también de entregar tu información y se le pueden poner muchos maquillajes, pero al final lo que Claro. dicen es, mira, esta persona tiene estos hábitos de consumo, pero tus hábitos de consumo un poco es dar tu vida, lo que anteriormente se podía llamar vida privada,
darla para, a lo mejor no, digo, y ahí hay de todo, ¿no? O sea, se puede pensar desde que se hace con fines absolutamente malévolos y con la intención de dominar a la usanza muy, muy antigua, o también lo que no necesitamos ir muy lejos, ¿no? Dominar a la usanza muy moderna de te voy a ofertar un producto al que no te vas a poder resistir y tú vas a creer que necesitas ese producto. No, todos somos, Moy y yo creo que, bueno, más yo, no sé si Moy también, pero somos presa de por ejemplo, de esta cosa. Empezó a haber mayor producción del café y ahora resulta que a nosotros nos cuesta un poco de trabajo decir China, ajá, bueno, voy a ir por el Decaf o el Nescafé o la marca que ustedes quieran. No, es decir, Sí, no, claro. nadie nos está obligando a gastar más, nadie nos está obligando, o sea, nosotros solitos hemos, en nuestra libertad de buscar cafés, también vamos creando, sí, o sea, es decir, ¿hasta qué punto somos ahora más libres? Pues somos más libres porque tenemos mayor variedad de café, pero también somos al mismo tiempo un poco presa de ese nuevo gusto adquirido, ¿no? Pero no es que seamos ni más libres ni más presas, es que el ser presa, el estar controlado o el estar liberado siempre es una cuestión relativa, ¿no? Y claro, siempre se puede decir, no, no, a ver, o sea, si para las personas que eran esclavos, ¿cuál libertad había? ¿Cuál es la libertad que había para una persona esclava? Y es un ejemplo donde vemos de manera muy burda ese castigo, de esa imposición de no dejarte ir a donde tú quieras, de no dejarte salir, de tener que trabajar específicamente en lo que tú querías. Pero no es algo que solamente pasara cuando uno tiene que ser esclavo, ¿no? Piensa Ajá. uno, por ejemplo, en las deudas, ¿no? O sea, si una persona que tiene deudas, eh, a veces no tiene muchas opciones, ¿no? Se tiene que pagarlas y trabajar para pagar las deudas. Sí, y trayendo este ejemplo que diste sobre el café, un ejemplo menos burgués, porque ya menos el celular, el control mismo sobre el celular, ¿no? El actualmente no, bueno, yo me imagino que a muchos les ha pasado, no es a ti o en tu familia, Abraham, pero es muy común que estés en el celular haciendo algo en mesa con familia y que te digan, oye, deja el celular, préstame atención, ¿no? Claro. Pero en cuanto dejas el celular y no lo contestas, por mucho rato, pasa lo contrario, ¿no? Oye, ¿por qué no me contestas el celular? ¿Por Sí, qué no sí, sí. estás al pendiente de qué tal si te pasó algo? ¿Cómo sabemos si te Una pasó algo? emergencia, ¿no? Algo Exacto, que en ¿no? tiempos anteriores, por ejemplo, podemos ver, ¿no? El celular, ese es un súper buen ejemplo, ¿no? El celular nos da la libertad ahora donde yo puedo ir caminando en la calle y estar hablando con mi abuelita que está en otra ciudad o estar hablando con un amigo al otro lado del mundo, ¿no? Ahora con las llamadas de WhatsApp o Telegram podemos tener, o sea, puede tener uno realmente comunicación. Antes, todavía a mí me tocó eh, la cosa en otros países había tarjetas donde uno compraba saldo para poder hablar, tener una llamada telefónica a otro país, ¿no? Y era notoriamente más caro. Aún con eso era mucho más barato que que, que llamar de tu teléfono, ¿no? Y hacer una llamada de larga distancia internacional era algo que se parecía impensable, ¿no? Y ahora hoy existe la posibilidad de que si tú sales a la gente que convive en tu casa, en tu lugar, puede irse de viaje y puede durante el viaje compartir su ubicación, puede saber dónde está la libertad de comunicarse y de informarle, estoy bien, se paró el autobús o lo que sea que viajara, ya llegué en ese momento. No muchos años atrás, no había manera de eso, ¿no? Si tú salías de viaje, a lo mejor cuando llegaras al lugar donde te ibas a quedar, podías hacer una llamada para avisar, ya llegué, ¿no? La gente ni Claro. siquiera cargaba el celular. ¿Es libertad o es control? Exacto, no, y la pregunta aquí interesante retomando que yo te quisiera hacer a ti, y vemos si nos mentamos la madre o continuamos con esto, ¿no? Tenemos algo de Realmente el tiempo. celular, el medio que nos ha abierto las puertas al conocimiento universal o a un conocimiento universal, vamos a ponerlo entre comillas para los que nos están escuchando, somos más libres o tenemos cadenas más largas. Pues esa es yo creo que ¿Tú qué opinas? esta es un poco
punto que pues que teníamos como interés en tocar, ¿no? O sea, hay ciertas condiciones, ya sea sociales, ambientales, digamos, ¿no? Del ambiente, de lo que nos rodea, que esas condiciones permiten, pero cuando permiten, hay un tipo de control. O sea, es decir, el que pueda surgir algo, al mismo tiempo que permite el surgimiento de esa cosa, también lo condiciona, ¿no? A lo mejor la palabra control nos causa cierto problema, pero no podemos negar que hay condiciones que se necesita para que algo pase. Sin esas condiciones no es posible el surgimiento de eso que está pasando. Entonces, el celular, por ejemplo, condiciona también nuestra manera de circular la información. Yo tengo la libertad de de mandar información móvil, de mandar cadenas por WhatsApp, de ver blogs. Ahora los celulares, para alguien como yo, que yo tuve, creo que mi primer celular alrededor del 2003, 2004, que estaba en la universidad, pero o sea, a mí me tocó todavía ver celulares donde ya era un súper avance el SMS, ¿no? Los mensajes de texto. Y durante mucho tiempo, habrá gente más joven que no lo pueda creer, pero los mensajes de texto, además tenías mensajes de texto que tenía un número de letras, de caracteres. Entonces no podías pasarte. Y tenías tenías hasta números a los que podías mandar mensajes. En fin, era otra cosa. Pero navegar en internet en tu celular era algo que parecía... No se veía, no era común cuando empezó. Digo, esto cambió rapidísimo, ¿no? O sea, ha sido un cambio vertiginoso, ¿no? Pero entonces... Claro, la manera en la que lo que tú podías circular de información por medio de tu teléfono móvil era bastante más limitada que la de hoy. Hoy el teléfono, esto que le llamamos teléfonos inteligentes, el smartphone, creo que ya ni se le llama smartphone porque ya todos son smartphone, ¿no? Pero en el momento en el que surgieron estaba esta onda del smartphone, ¿no? Pero ahora los teléfonos tienen tantas cosas, permiten muchas cosas. Yo puedo mandarle un WhatsApp a una persona, puedo mandar cadenas de WhatsApp, puedo crear grupos de WhatsApp o de Telegram, puedo tener el Messenger de Facebook ahí, puedo revisar mi correo, puedo hacer pago, no sé si ahora es muy común, yo tardé bastante en instalarlo, pero las transferencias electrónicas, ¿no? O sea, ahora ya realmente hay gente que te puede decir, a mí págame con una transferencia en lugar de pagarme con la tarjeta. O sea, ya el efectivo ya es una cosa que... Ahora, eso me posibilita a mí el tener estas situaciones, pero al mismo tiempo me condiciona a que lo haga a través de esta plataforma que lo hace posible. Entonces, el ejemplo del celular me parece que puede ilustrar muy bien cómo estos mecanismos estas condiciones, pues de alguna manera son controles. Yo no puedo, pensando en algún ejemplo tal vez no muy bueno, pero es el que se me ocurre, yo no puedo usar esta transmisión libre de datos si no estoy conectado a una red de Wi-Fi o no pagué mi servicio de red de Telcel, AT&T o la que sea, ¿no? Yo no puedo, no necesito estar. Y entonces en el momento en que mi información está circulando ahí, la información sé además que es accesible, o sea que hay quienes están encriptadas y todo lo que quieren, pero hay maneras donde uno puede saber qué tipo de información está circulando. El teléfono ahora te pregunta, ¿quieres que esta app reporte y pueda estudiar tus movimientos, o sea, pueda saber para sugerirte mejores cosas, ¿no? Google Maps te hace un recuento de los lugares donde que estás visitando, en fin, ¿no? Pero y es que esto además va no sé si inutilizando o modificando la realidad alterna en la que estamos sujetos, porque yo me pregunto actualmente, ¿no? Digo, y yo sería una de esas personas, ¿no? Que dentro de las condicionantes actuales somos una comunidad dependiente de las circunstancias sociales en las que vivimos. No producimos el 99.9% de las cosas que utilizamos a diario, ¿no? Más bien generamos condiciones que nos permitan accesar a esas cosas que necesitamos. Por ejemplo, un contador, un músico no genera
pues los jitomates que Claro. lo alimentan, tampoco limpia el aire que respira ni condiciona las realidades en las que se ve o en las que se ve obligado para llegar a un sitio, ¿no? Por ejemplo, no manejamos, la mayoría de o si algo habrá músicos que manejan, pero la mayoría, pues, si aunque manejes, no arreglas tu coche. Y si arreglas tu coche, no sabes nada de carreteras. Entonces, estás obligado a formar parte de una comunidad dependiente de ciertas circunstancias, ¿no? Y si estas circunstancias realmente llegase a pasar una comunidad apocalíptica en la que colapsa, una comunidad colapsa, que ha llegado a suceder en muchos, que pasó en Siria y que pasa en muchos condicionantes donde la sociedad desaparece, ¿cuántos realmente estamos preparados para esa libertad? Que sería la dificultad, ¿no? Porque cuando te suelten la cadena, serás realmente el que puede tomar las riendas de tu vida o serás el perrito que sale despavorido corriendo hacia la carretera para morir. Claro, esto que decías acerca de las condiciones, ¿no? Nosotros estamos en una red donde desde luego no producimos nuestros alimentos, nosotros no producimos los alimentos, pero también habría que ver hasta qué punto en esta interconectividad no, aunque no los produzcamos, no también generamos, por ejemplo, que pueda haber productores de alimentos, ¿no? Bueno, eso podría ser una así, es decir, ahí podría haber un tipo de o sea, hiperconectividad, todo está conectado, ¿no? Pero incluso en el escenario más natural que se pueda pensar, o sea, en una economía, ni siquiera en una economía, en un medio realmente, o sea, es un nivel donde tampoco, es decir, nosotros no somos capaces de producir nuestro alimento. Es decir, en el sentido de que de nosotros necesitamos ir y ver que haya un lugar de tierra que permita, que tenga condiciones donde pueda crecer un jitomate, ¿no? Otro para los que tienen otra alimentación donde además puedan criar su vaquita, ¿no? Y así, ¿no? Pero de todas formas, siempre, es decir, incluso en este lugar donde uno puede decir, pues yo soy libre suponiendo que uno se fuera a eh, un lugar natural donde no hay nada, te compras tu ganado, siembras tus tomates, si viene una helada, te acaba tu comida, ¿no? O sea, Por supuesto. la acaba y te quedas sin comer, pero tú no eres capaz por ti solo de producir tu comida. Tú necesitas que haya condiciones que permitan crecer esa comida. Entonces, siempre, ¿qué tanto es uno? Uno podría decir, bueno, aquí soy libre. ¿Qué es libre? Libre es tener parámetros de movimiento, libre, y desde luego no nos referimos a libre a algo que esté asentado en una ley, ¿no? O sea, nos estamos refiriendo a algo que, porque en la ley pues puede decir muchas cosas, pero en la práctica es donde realmente se puede ejercer la libertad. Claro. Uno es libre o, o cuántos fenómenos realmente no están sujetos a condiciones, ¿no? Podemos hablar mucho, de hecho tengo aquí este libro de este filósofo que es súper interesante, lo leo para no, seguramente lo voy a pronunciar muy mal, pero es muy famoso ahora, Byung-Chul Han, ¿no? Que él habla de cómo en el neoliberalismo ha sido una manera muy hábil de someternos, porque en lugar de ser trabajadores ahora somos sujetos y entonces en lugar de tener que hacer algo, ahora tenemos el poder hacer algo, ¿no? Y él de hecho dice, la diferencia cuando tú tienes un deber es que el deber es limitado, es finito. Tú tienes que trabajar tantas horas en tu fábrica o tienes que hacer esto. Ahora tú puedes ser lo que tú quieras y él habla mucho de la explotación y de las enfermedades como la depresión y todo que están originados por este esquema donde uno ahí los pueden encontrar en El País, o sea, hasta en Facebook se ven publicados esto de ahora uno se explota a sí mismo y a eso le llama felicidad, ¿no? O este es como el propósito de vida, ¿no? Pero o sea, este sistema neoliberal en el que estamos, para bien y para mal, sumergidos, tiene condiciones y esas condiciones permiten hacer cosas y permiten no hacer cosas. Y un sistema distinto, tal vez a mí lo que me gustaría como invitar a reflexionar o a poner
también para tener muchos comentarios acerca de eso, es cualquier sistema social va a tener condiciones y esas condiciones van a condicionar lo que nosotros llamamos libertades, ¿no? Desde luego que hay ciertas formas de opresión que deben de ser denunciadas, pero también tal vez deberíamos de ser muy honestos y sensatos y en ver cuáles son las condiciones que permiten esas formas de explotación. Antes de grabar hablábamos, por ejemplo, de la ropa, ¿no? De Zara, de muchos productos que consumimos, ¿no? Y cuánta explotación y cuánta opresión, ¿no? Pero nada más hay opresión porque alguien, de hecho eso platicábamos con Moy, porque alguien dice yo los voy a explotar, o es parte de las condiciones que hacen que unos tengan libertad para comprar ropa en Zara y otros niños tengan que trabajar para producirla. Y además si estamos dispuestos a pagar el precio de la libertad misma, ¿no? Que el precio de la libertad misma, material, por supuesto, hablando de parámetros materiales, ¿no? O sea, como seres humanos estamos sujetos a una realidad de creencias que puede ser individual. Hay quien cree que no existe el espíritu ni la conciencia misma, más bien es un estado material accidental en el que estamos inmersos y condicionados a esta realidad física, ¿no? Digo, el ateísmo cada quien, yo soy más de una creencia espiritual, pero estamos inmersos a una realidad de creencias y una realidad innegable, la realidad física, ¿no? La realidad de creencias no nos obliga a formar parte de una necesidad constante, ¿no? Si yo dejo de creer en Dios o creo en Dios, no me muero. Pero si yo dejo de comer o si crees que no necesitas oxígeno y dejas de respirar, pues exactamente, muy pronto no se va a dar cuenta de que es una creencia un poco equivocada, ¿no? Exactamente, ¿no? La realidad física es innegable, ¿no? No podemos. Habrá quien sí, ¿no? Habrá casos excepcionales que pueden transmutar esta realidad física. El ejemplo que veníamos nosotros, Abraham y yo platicando, Pachita, o seres extraordinarios de los que hablamos mitológicamente, ¿no? Cristo, San Francisco, los Majasidas. Pero son seres que, pues, de las que realmente tenemos la conciencia de los libros y punto, ¿no? Hasta ahí es donde, digo, yo no me he topado con ni uno. Si alguno conoce, pues déjenos por favor su correo o su dirección o lo que sea y lo vamos a visitar. Pero estas realidades transmutable física tiene una condicionante de realidad. Y esta condicionante de realidad nos impide transmutar a partir de que la libertad tiene un costo. Y este costo, porque es además en el que nos tocó nacer en las circunstancias en las que estamos, es carísimo. Ejemplo, y esto lo platicaba yo hace un rato con un conocido que es anti Andrés Manuelista, ¿no? Que él planteaba, ¿no? Platicábamos sobre que él decía en su perspectiva, que no voy a decir nombres para no quemar a nadie, pero él decía que en su perspectiva, pues Andrés Manuel estaba cometiendo grandes errores en el manejo del país, ¿no? Pero que el peor error de todos, y él estando en contra de las políticas de Andrés Manuel, el peor error de todos sería que Andrés Manuel renunciara, se fuera. ¿Por qué? Porque la condicionante de quitar algo así, sin importar lo que haya sucedido, sería desfalcar una estructura ya establecida. Y la condicionante de eso sería, pues, inevitablemente el anarquismo, ¿no? El anarquismo. Lo mismo pasaría, por ejemplo, si todas las tiendas que trabajan a partir de productos de explotación laboral dejaran de utilizar esos productos. O sea, ¿cuántos productos del campo que nosotros consumimos no son origen de una explotación laboral? Lo platicábamos con Luis en un podcast, ¿no? ¿Cuánto café del que consumimos no viene de un mal pago, de una explotación al campesino, de una explotación al productor? Si las empresas dejaran de producir ese o consumir ese producto, claro, ¿qué provocamos? ¿Cuál es el costo de esa libertad, ¿no? Ahora, ¿qué es más ético? ¿Y qué estamos dispuestos a pagar, ¿no? ¿Estamos realmente dispuestos a renunciar a todo aquello que la explotación misma nos provee? ¿Y claro, cuál sería? Y habría ahí también incluso de que discutir exactamente qué es la ética, porque para algunos la ética, y esto se tiene que decir con mucho cuidado, o sea, casi ni se debería decir, pero incluso la ética, lo que es ético,
a lo mejor no son absolutos universales, a lo mejor también está definido por las relaciones, por el contexto, por el ambiente, ¿no? Este ejemplo a mí me gustaría como retomar otra vez esto de Andrés Manuel, ¿no? Hay que Que cabe comentaba, señalar ¿no? que no somos Ajá, yo no anti-andresmanuelistas, soy, nada yo parecido. para nada soy, exacto, no soy para nada anti-AMLO. De hecho, si en general mi opinión, a ver cuántos seguidores perdemos por esto, en general mi opinión es yo prefiero que esté él a que estuviera otra de las opciones que había en su momento. Yo soy más Entonces, imparcial, pero de todas formas, pero no somos anti-andresmanuelistas, ¿no? pero con lo que empezaba, ¿no? Es, bueno, él dice otros datos, otros dicen otra cosa, es, eh, al final son opiniones y el control, creo que el control y la libertad, o sea, lo que a veces nos cuesta trabajo darnos cuenta es que estas sociedades de control que tenemos son las sociedades que permiten incluso darnos cuenta de esos mecanismos de control. Es decir, Foucault pudo hacer su análisis gracias a que su sociedad permitió Por que supuesto, surgiera ¿no? él, que él pudiera dedicarse a estudiar cómo funciona la sociedad, ¿no? Entonces, estos mecanismos de control, ciertas formas de control, el control de la información, ahora tantos controles sociales que bueno, el caso de esto de todo este fenómeno que ha surgido con ni sé si puede decir la palabra, pero bueno, con esta situación sanitaria, para que no vayan a cachar ahí, Que nos vayan a ajá, censurar. pero con toda esta situación sanitaria es una cuestión muy particular, ¿no? Y es muy nueva y es todavía muy pronto para ver en qué va a parar, ¿no? O sea, uno puede anticipar cosas, pero realmente hay muy poco a distancia todavía para saber qué va a pasar, qué es lo que está pasando siquiera, ¿no? Pero esto de lo digital es algo que ya tiene más y aquí podemos ver, creo que claramente cómo estas potencialidades que genera, o sea, realmente podemos hacer cosas que antes gente de la generación seguramente de mi, me acuerdo mucho una vez que íbamos con mi abuela en el coche y estaba el GPS, mi papá tenía el GPS en la Ciudad de México, ¿no? Y mi abuelita lo que decía es, ella era la primera vez que veía un GPS y que veía funcionar un GPS, pues ella nunca tuvo coche, es decir, o sea, no es que no conociera los coches, pero no tenía un coche propio, nunca manejó, ¿no? Y una de las cosas que decía ella, lo que decía es, mira, qué bueno que la estación de radio te puede ayudar y decirte por dónde vas, ¿no? Porque el GPS estaba conectado a los altavoces del coche y entonces para ella era el radio. Estaba sintonizando una estación de radio que le daba información, el GPS, ¿no? Entonces, quiero decir, estos cambios son cambios que esa generación no vio y de los que apenas muy de la colita les toca ser parte, ¿no? Estos cambios nos permiten hacer cosas que antes no podíamos hacer, probablemente muchas sí. También nos condicionan a hacerlas de formas en las que surgen, ¿no? Claro, eso no quita que Sí, no por haya supuesto. quienes, no haya, no es nada más una cuestión técnica, ¿no? O tecnológica, es también una cuestión de qué empresas, porque hay quienes dicen, sí, yo te voy a dar ese servicio, pero me voy a enriquecer, ¿no? Y ahí es donde uno tendría que, como que lo importante sería poder ver, tal vez, ¿no? ¿Cuáles son esas condiciones que son tal vez menos dañinas y cuáles son las condiciones que no son condiciones necesariamente sino de alguien que además está lucrando o de organismos que se pasan, o sea, están un poco excedidos en eso, ¿no? Porque a veces el ver las sociedades de control como todos son control, todos son mecanismos de control, nos hace perder de vista que esos mismos controles generan posibilidades. En algunos casos las posibilidades que permiten denunciar esos controles, lo cual es muy paradójico, pero parece que sí es la realidad. Por ejemplo, no tiene tanto que ver con esto, pero pienso en todo
todos los estudios, en los estudios culturales, todo esto que son los estudios coloniales, ¿no? Que empiezan a hablar de cómo hay que descolonizar. Esa es una postura que surgió. Por supuesto. Casi se podría decir que la decolonización es una postura que surge a partir de las potencias coloniales, ¿no? Sí, claro. Decir, y además, hablar de una imposición indígena sería lo mismo que pasó cuando la imposición española se sobrepuso a la indígena cuando la indígena era mayoría, ¿no? Claro. O sea, una imposición. Ahora lo mismo, sería hacer lo mismo, pero del otro lado, ¿no? Sí. Y esta de descolonización, nada más para que no, si alguien lo ve y linches. Claro, los que hablan, o sea, gente en las periferias, pero una vez que las periferias coloniales fueron totalmente absorbidas por el poder colonial, ¿no? Es decir, ahí es donde entonces las periferias hablan de descolonización, pero probablemente si no hubieran sido colonizadas, vaya, por lógica, si no son colonizadas no pueden descolonizarse, ¿no? Entonces el proceso colonial permitió el surgimiento, el colonialismo ha permitido el surgimiento del decolonialismo. Que suena muy paradójico y alguien puede decir que tenía el café o una cosa así, pero es a veces el tener también esa visión sobre los fenómenos pues puede aportar un poco más a estar encasillados en esta visión tan antípoda, se dice, opuestos, ¿no? De control y libertad como si fueran cosas totalmente distintas y no tuvieran que ver una con la otra. Sí, claro, por supuesto. Y bueno, entrando en dando un último ejemplo de sobre la realidad que vivimos y qué tanto estamos dispuestos a pagar el precio de esta libertad o esto que vamos a considerar supuesta libertad, ¿no? Un gran ejemplo claro es el materialismo que nos ofertan los bancos, ¿no? Una persona actualmente podría, con un salario relativamente bajo, podría accesar a un crédito amplio para obtener un recurso y comprarlo, ¿no? Endeudarse, en términos generales, ¿no? Tener una deuda grande. Y llega el punto en el que muchas personas cuando adquieren estas deudas no pueden pagarlas, ¿no? Yo, por ejemplo, me compro un coche y no puedo pagarlo, entonces caigo en la circunstancia de la realidad, ¿no? ¿Cuál es la realidad? Vendo el coche, regreso el coche o no pago la deuda, ¿no? O sigo trabajando hasta que la pague, ¿no? Y podría ser una deuda infinita, ¿no? Pero realmente, por ejemplo, en México las leyes no te podrían meter a la cárcel por no pagar un coche o por tener una deuda. Es más, por tener una deuda de 20 millones de pesos con el banco, no hay ley en México que te meta a la cárcel. Lo que pasaría realmente es que tendrías un embargo si tú tienes el dinero, ¿no? O las propiedades que puedan avalar y creo, espero que además en estos casos lo que pasa es que tampoco te pueden embargar, por ejemplo, tu casa si estás viviendo ahí, ¿no? Exactamente. O sea, es, ¿no? Como que no es tan sencillo. Lo que sí es, o sea, probablemente tengas que trabajar hasta que la liquides, ¿no? Exactamente. Lo más probable, y lo que pasa mucho es que mucha gente estas deudas prefiere endeudarse por otro lado, trabajar de más para poder liberarse de esta deuda, ¿no? Pero realmente lo que no nos damos cuenta es que esto es una atadura ilusoria. ¿Por qué una atadura ilusoria? Porque también hay personas que lo han hecho, que es, bueno, yo tengo una casa, tengo un coche, le paso todo esto a mi hijo, ya no es mío, yo no le pago al banco, el banco no puede cobrarme, yo no tengo nada, y lo que hace el banco es mandarte a buró de crédito, ¿no? Y listo, punto. La deuda desapareció y el problema con él. Pero el costo de esto es que el buró de crédito, en el caso de México, me imagino que en muchos países debe ser igual, es que pues ya no tienes acceso a todas las facultades económicas que implicarían todos los sistemas que funcionan dentro de la moneda nacional, ¿no? Y entonces el costo de esta libertad de no pagar y quedarte con el objeto, es realmente renunciar a la pertenencia del sistema monetario del país actual. Ese es el costo real al que todos, pues, muchas personas nos hemos visto en la línea, ¿no? En la línea de no pagar, claro, y quedarte en esa. Ahora, ¿cuántas personas realmente están dispuestas a renunciar al sistema monetario en el que estamos viviendo?
a ser vetado del sistema. ¿Y cuántas personas están en condiciones de vivir fuera de ese sistema? Exactamente. ¿No? O sea, porque una cosa es que yo me Diga, la quiera no quiero aventar pagar y otra es que tenga las posibilidades, ¿no? Porque a veces es un poco... últimamente sucede mucho. Bueno, creo que ya estamos sobre más o menos el tiempo, pero bueno, como decía Moy, ¿no? Ese sistema posibilita cosas, ¿no? Ata, libera para algunas, en fin, es yo creo que es apenas como el principio de esta reflexión, ¿no? De tal vez la libertad, el control, o si se le quiere llamar los condicionamientos, ¿no? Las condiciones, creo que a mí me da luz esta idea de las condiciones, porque las cosas surgen esas condiciones son las mismas cosas que permiten que otras cosas pasen, ¿no? Entonces, a veces nos comportamos con el control como si el control no tuviera también su acción en que puedan surgir otras cosas, ¿no? O al revés, ¿no? Nos comportamos como eso pasa mucho, sobre todo cuando somos muy jóvenes, a veces inmaduros, al estudiar un instrumento, ¿no? No nos damos cuenta que la libertad del instrumento requiere condiciones, requiere una disciplina de sentarse a veces muchas horas y a veces de controlar mucho para poder tener la libertad de tocar, ¿no? Y eso lo vemos clarísimo. Todos queremos esa libertad, nada más que no estamos a veces la parte de las condiciones no nos gusta. Creemos que la libertad no está peleada. Y de hecho hay quienes dicen, es que la música tiene que ser libre, tiene que ser bueno. No, habla con Beethoven. Sí. Y cuántas condiciones no hay para que se pueda llegar a ese punto, ¿no? ¿Y cuánto estamos dispuestos nosotros a pagar el precio de esa libertad? ¿No? Realmente creo que es a donde yo quisiera llegar en esta reflexión. Bueno, más o menos vamos por ese camino, ¿no? Que es la libertad tiene un precio, el precio es altísimo y también el anarquismo tiene otro, ¿no? Y también es altísimo, ¿no? Yo diría que más bien el precio de la libertad misma es el control y el precio del anarquismo, separarse de esto más bien es la soledad misma, porque al vivir en una anarquía personal es abandonar todas las condiciones que el control nos da. Digo, por supuesto, este control jamás debe llegar al punto de jamás en el idealismo moral, porque en el idealismo histórico, pues este control siempre se ha sobreexcedido con las comunidades, ¿no? La aniquilación que hubo en México, en Estados Unidos y en todas las comunidades indígenas lo dejan más que claro, ¿no? Pero el control siempre forma parte de la sociedad, pero este control jamás debería llegar a una condición de sobreponerse a una unilibertad individual en la que el individuo pues desaparezca como individuo, ¿no? En lo que pasa con lo que pasó con la esclavitud, lo que pasó con todos estos. No debería suceder así, pero no olvidemos que también hay cadenas más largas, ¿no? Y que, o sea, que el hecho de que actualmente no haya esclavitud no significa que no haya esclavos, ¿no? Ajá, que formalmente no tengamos esa designación, pero que no haya condiciones increíblemente precarias para otros. Sí, digo, pregúntenle a los trabajadores de outsourcing si realmente hay una libertad. Claro. O no. Y estamos. Pero bueno, creo que nos llegó. Sí, eso se nos ha pasado el tiempo muy rápido, pero esperamos que en esta en estas nuevas emisiones, como siempre, tener su participación por medio en el canal de YouTube, ya sea en la página de Facebook, también está en Spotify, pero pues nos gustaría mucho tener su retroalimentación, sus opiniones, sus comentarios, y nos gustaría mucho también poder tener, a pesar de que este formato de tener el episodio y por los comentarios no es tan interactivo, nos gustaría mucho poder interactuar más. Entonces, si tienen comentarios, esta vez nosotros nos gustaría más poder también responder a las inquietudes, a los puntos de vista diversos, así que pues los invitamos también a participar con sus comentarios en todo sentido, ¿no? Y sugerirnos temas, también estamos abiertos a escuchar, y algún tema que quieran hablar o debatir, también la invitación es abierta, y
mientras las condiciones se presten, por supuesto que el espacio es... Con ciertas condiciones, pero lo más libre que se puede. Claro. Sí, pues muchas gracias por su escucha, por su atención y nos vemos en un siguiente episodio. Hasta luego.